Hermanos, amigos, sea cada uno de ustedes bienvenidos en este primer día de la semana aquí en la Iglesia del Señor que se reúne en Van Nuys. A un saludo especial para todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de las plataformas sociales. Sea cada uno bienvenidos en este primer día de la semana en el que nos disponemos a comenzar de la manera como el Señor nos ha dejado en su palabra, cada primer día de la semana que nos reunamos. Y así, no solo escuchar su palabra, sino que también cumplir con los mandamientos que Él nos ha dejado. Antes de eso, vamos a dar un par de anuncios. Igualmente, hermanos, como sabemos, las clases de los viernes continúan todos los viernes en este lugar a las 7 de la noche. Igualmente, una invitación a todos los hermanos o amigos que nos ven a través de las plataformas sociales. Si de alguna manera usted no puede escuchar el mensaje en este día, todos los mensajes están guardados en la plataforma de YouTube bajo Iglesia de Cristo de Van Nuys. Usted puede ir ahí y oír todos los mensajes de todos los domingos. Todos están grabados allí y pueden también compartir con amigos y familiares los mensajes. Todos están allí en la plataforma de YouTube para que usted los pueda escuchar a cualquier hora del día y cualquier día de la semana. Igualmente, otro anuncio, hermanos, la hermana Doralicia pide oración por su hija Mayra González, quien va a tener estudios médicos próximamente, pidiéndole al Señor que todo salga bien y que el Señor guíe en todo lo que está sucediendo en la vida de Mayra González, y que mediante Él todo pueda salir bien. Así que, hermanos, vamos a ir en palabra de oración antes de comenzar, para que el Señor pueda guiar todo lo que hagamos esta mañana y nos pongamos en sus manos siempre en todo lo que hacemos. Oremos. Amantísimo Padre, le damos gracias, Señor, porque hasta este momento usted nos ha guardado. Hemos llegado a este lugar donde nos reunimos en este primer día de la semana para escuchar su palabra y cumplir sus mandamientos, Señor. Primeramente, le pedimos disculpas porque sabemos que le fallamos, porque sabemos que somos pecadores, pero gracias a usted, a lo que su palabra nos dice, a su misericordia y al amor de su Hijo, pronto podemos tener, Señor, aquel momento donde estaremos con usted y podemos disfrutar de una vida mejor, Señor. Gracias le damos porque usted ha sido misericordioso con nosotros. Le pedimos que igualmente, Señor, en nuestras vidas, nosotros podamos tener misericordia con aquellos que nos ofenden, con aquellos que nos han hecho mal, que podamos meditar en su palabra, Señor, y que podamos también compartir el amor de su Hijo Jesucristo. Le pedimos en este momento, Señor, que estemos atentos a la enseñanza de su palabra. Sabemos, Padre, que usted nos habla cada día, Señor. Cada día nos habla a través de su palabra, y que no seamos oidores olvidadizos, que podamos, Señor, aprender de ella cada vez que la escuchamos y que la podamos poner en uso en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nosotros mismos también, Señor. Le rogamos que podamos escucharla y que podamos meditar en ella. En este día, Señor, que estamos reunidos, en este primer día de la semana, en su iglesia que se reúne aquí en Van Nuys, le pedimos que podamos hacer todo decentemente y en orden. Le rogamos por el hermano que trae su palabra, que lo bendiga siempre a él y a su familia, que siempre lo guíe, Señor, y lo utilice para el bien de su ministerio. Le pedimos, Padre, por los ancianos de esta congregación, que puedan, Señor, llevar, Señor, este lugar y la sana doctrina, que podamos mantenernos, Señor, aprendiendo su palabra como usted lo manda, por todos los maestros que enseñan en este lugar, por todas las maestras también, que puedan tener, que usted les dé, Señor, sabiduría, y que usted les dé la manera de prepararse para enseñar desde los niños hasta los hermanos más de edad avanzada. Gracias le damos, Señor, porque sabemos que usted guía nuestra congregación. Le pedimos por cada miembro de este lugar, que usted pueda siempre guiarnos en nuestras vidas, que usted siempre pueda ayudarnos
a poder aprender más de su palabra. Que podamos, Señor, llevar el amor de Jesús más allá de estas paredes, que podamos compartir con otros, Señor, lo que hemos aprendido, lo que está escrito, Señor, en su palabra, que podamos hacer, Señor, discípulos donde quiera que vayamos. Gracias le damos por este momento, gracias le damos por las bendiciones, por nuestros hogares, por nuestros trabajos, por un lugar, Señor, donde estamos reunidos esta mañana, porque podemos escuchar su palabra, Señor, cómodos. Sabemos que hay hermanos en otros lugares, Padre, que a pesar de las circunstancias, siempre escuchan su palabra y le pedimos que los bendiga también a ellos, donde quiera, Señor, que su palabra es predicada. Gracias, Padre, por todo. Todo eso se lo pedimos, Señor, en el santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. En este momento quedará con nosotros el director de himno de esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a empezar con el primer himno, que es el Señor mi Dios, número 132. Cantamos, hermanos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando
contemplando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Vamos a ir al himno número 49. En la viña del Señor. Cantemos. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Invito a los que puedan ponerse de pie para el número 5. Oh, bondad tan infinita. Cantamos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados
rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Amén. El hermano cargado de clase puede pasar y que Dios los bendiga. Pueden tomar sus asientos. Bien, hermanos, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir las Escrituras en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y le vamos a pedir al hermano, antes de que nosotros leamos, que nos coloque en la pantalla, por favor, Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Mientras usted va conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 1. Buenos días. Dice el texto bíblico, hermanos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la porción bíblica que vamos a estudiar esta mañana, y esperamos en el Señor que usted se lleve esta palabra en su corazón, y le animamos siempre, mis amados hermanos, a buscar al Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque la Biblia, hermanos, no es un texto de ciencia, ¿verdad? No es un libro de ciencias, contiene pruebas científicas, hermanos. Contiene los dos primeros capítulos y nos enseña de dónde venimos. Y los primeros dos versículos, hermanos, debemos tomarlos en serio. Los primeros dos capítulos en general debemos verlos como en un sentido, hermanos, literal, que lo que está escrito ahí es la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, nos anima a nosotros para que nosotros busquemos cada día al Señor. El primer versículo, hermanos, nos enseña que Dios hizo las cosas y ningún ser humano, por así decirlo, puede llegar a tener ese conocimiento que Dios nos muestra a través de Génesis capítulo 1, versículo 1. Por eso le pedimos al hermano que nos colocara en la pantalla el versículo de Jeremías. Jeremías dice lo siguiente, hermanos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Un texto que meditamos el viernes. Mire, el Señor pide, hermanos, lo siguiente: no alabarse ¿en qué? En la sabiduría, en la valentía y en las riquezas. Tres cosas, hermanos, que nos afectan en esta congregación. Tres cosas que nos afectan en este estado, hermanos. Tres cosas que nos afectan aquí en Estados Unidos. Mucha sabiduría, hermanos, mucho conocimiento. Mucha, por así decirlo, forma de expresión académica, hermanos, en la que la gente presume tener cierto conocimiento y llega a tener cierta sabiduría que piensa que ya conoce o sabe más que Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, hay mucho valiente, hermanos. Y por ser valientes, se imaginan que nada les puede pasar. Hago esto, hago aquello, no importa lo que Dios diga, no tomo en cuenta a Dios y sigo adelante, no importa. Tercero, hermanos, son las riquezas.
Y las riquezas, existe la posibilidad que en este recinto, hermanos, todos seamos pobres, ¿verdad? Existe esa posibilidad. Tal vez hay alguno que tenga algo, ¿verdad? Pero el problema no es en sí que seamos pobres o que tengamos mucho. El problema es que nuestra vida la dedicamos, vamos tras aquello que se llama riqueza y luchamos y peleamos por ello, nos desvelamos, abandonamos hasta la familia, dejamos a los hijos, dejamos a la familia por allá lejos y me voy a sacrificar por ellos, y se nos olvida, hermanos, que lo primero es Dios. Y luego nos molestamos, nos ofendemos con las escrituras, cuando la escritura dice que el padre de familia debe estar enfrente de su casa y debe empujar y debe ir junto. Y luego nos topamos, hermanos, que hemos abandonado a la familia, hemos abandonado el seno familiar. Y no hay necesidad de irse a otro estado y la familia aquí, sino que la familia vive junto. Y el padre de familia no sabe ni lo que está haciendo, hermano. Ya no se diga aquellos que tienen una fantasía, ¿verdad? De tener a su familia ya a 5,000 millas de aquí y ellos trabajando duro acá. Esa es una monstruosidad delante de Dios, hermanos. Porque la familia debe estar junta, debe estar unida, deben caminar de un lado para otro. Sin embargo, a veces la situación es difícil, ¿verdad? Y hay que sacrificarse por ello. Por eso el Señor nos llama: no confíes en tu sabiduría. No pienses que eres más sabio que ella o que él, que este o que el otro. Segundo, no seas tan valiente. Hay gente que dice: no me pasa nada, hermano, ¿verdad? Y de repente, hermanos, es un pequeño toque y pierde la salud de por vida. Y luego, si Dios le ha dado 80 años de vida porque así lo decidió Dios, y usted se enfrasca en las enfermedades a los años 40, va a sufrir 40 años. ¿Para qué, hermanos? Cuando el Señor nos ha dicho, regresen a mí. Por eso Él dice: no se alabe en su valentía. Y si usted tiene o no tiene, no se alabe en su riqueza. ¿En qué debemos alabarnos entonces? ¿En qué debemos glorificarnos? Porque agradecemos al Señor que usted está bien. Mire, hemos pasado un lapso duro y fuerte, hermanos. Las iglesias han sufrido del abandono de nuestros hermanos, se han ido. Y se han ido al mundo, no se cambiaron de ciudad, se han ido al mundo, ¿verdad? O sea, no han regresado después de una pandemia. Hemos sufrido eso, todas las congregaciones. De hecho, hay algunas congregaciones que no se recuperan y existe la posibilidad que no se recuperen. ¿En qué debemos alabarnos? Versículo siguiente, hermano, por favor. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme, dice el Señor, en conocerme. Ahora, regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 nos enseña que Dios creó todo, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta creación, mis amados hermanos, es estrictamente hablando superior a la razón. No podemos razonar eso nosotros, hermanos. Nosotros podemos decir que alguien creó, por ejemplo, su fortuna, alguien creó, por ejemplo, su casa, alguien creó, por ejemplo, su familia, la formó, trabajó por ello. Nosotros llamamos eso crear algo, pero en realidad la palabra original ahí de crear, hermanos, es traer de la nada, hermanos, algo a la existencia. Estrictamente hablando, es superior a la razón. Por lo tanto, hermanos, lo único que podemos llegar al punto más, a la cúspide más grande que podemos llegar a este conocimiento es reconocer que es un milagro, hermanos. Así como aquel hombre que se acercó al Señor Jesús, que le dijeron: guarda silencio, ya no molestes al Señor. Y él gritaba: Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor se para y lo manda a llamar. Imagínense si le hace caso a la gente. Imagínense si le hace caso al grupo que estaba ahí.
y decir, bueno, es cierto, no hay que molestar al maestro, y se echa para atrás. Pero el Señor lo llama y le dice, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, esta es mi necesidad. Y hermanos, surge un milagro ahí, no hay manera de explicarlo. O aquel hombre que tenía un brazo torcido, o aquel hombre que estaba 38 años tirado, esperando un milagro, y es recuperado instantáneamente. La gente empezó a ver, o aquel milagro, hermanos, inexplicable, de un individuo en la tumba, donde el Señor se le acerca y le dice, Lázaro, sal fuera. Eso no se puede explicar, hermanos. No hay manera de explicarlo. Entonces, la creación en sí, hermanos, es un milagro. La ciencia no puede encontrarle. Podemos, hermanos, nosotros, y digo podemos, razonando en el sentido humano general, podemos modificar la materia existente, hermanos, pero no podemos crear una sola partícula de ella. Podemos modificar esto es materia. Podemos cortarle, agregarle, subirle, bajarle, como sea. Podemos modificar lo existente, pero no podemos crear una sola partícula de todo esto. O sea, una partícula es aquella, lo más pequeño de un grano de arena. Pongámoslo así en un contexto que haga sentido. En un grano de arena de un grano de arena, ¿verdad? Esa es una partícula, no podemos crearla. El agua, hermanos, no la podemos crear. Y le decía a los hermanos un día, y Dios ha dejado la receta. Ahí está. Hidrógeno, oxígeno. A ver, mezclan. Hagan agua. Eso solo es de Dios, hermanos. La tierra, hermanos, solo es de Dios. Por lo tanto, es la creación, hermanos. La creación, hermanos, es importantísima tomarla en cuenta. Y colócanos entonces Génesis capítulo 1, versículo 1, hermano, para que nos llevemos este texto. Este texto es conocido y debería de estar de memoria. O sea, ya no deberíamos de preguntar qué dice. Deberíamos de saberlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí abarca todo, hermanos. Este primer versículo nos dice claramente quién hizo las cosas, quién las hizo. El versículo es sencillo, es amplio, es complicado, pero a la vez es entendible. Es como decirle al niño, 1 más 1 es 2. ¿Y para qué complicar las cosas e ir a lo filosófico? Hay gente, hay filósofos que dicen, bueno, pudiéramos decir que 1 más 1 es 3. ¿Y qué nos impide decir eso? Bueno, pero eso ya es una locura. Pero aquí el texto es tan sencillo. Un niño lo puede entender, usted lo puede entender, y lo creemos, mis amados hermanos, por la autoridad de Dios, por fe en su palabra. La sabiduría de Dios, hermanos, ahí está, compactada en un solo versículo, está la sabiduría de Dios. No hay manera humana de verificar esto que se dice ahí. ¿Por qué? Bueno, Moisés no estaba ahí. Ningún ser humano estaba ahí. Por eso usted escucha a los científicos decir, millones de años, 70 millones, hace 70 millones el hombre apareció en la tierra. Como no logran, porque no pueden hacer estas cosas, tienen que alargar el tiempo. Hace 1,000 millones, hace 3,000 millones, hace 2 billones de años, y así se van hasta, ellos dicen que eso es. Pero ¿quién nos garantiza? Nadie estuvo ahí. Bueno, acá en Génesis, hermanos, ningún ser humano estuvo ahí. Y lo único que nos toca a nosotros es creerlo, hermanos. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 9, luego lo colocaremos en la pantalla. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 al 10. Este texto es aplicado muchas veces
a lo que vendrá en la eternidad. Y la mayoría de nuestros hermanos lo aplican, el versículo 9, y lo aplican a lo que nos tocará en la eternidad, algo que no hemos visto, o sea, algo que no vemos y que creemos que está ahí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10. Manténgase conmigo en el versículo 9. Dice el versículo así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, la aplicación más trascendente, pudiéramos ponerle así, la más importante dentro del pueblo del Señor, es que esto es lo que nos espera en el cielo. Cosas que todavía no vemos, que no logramos entender, ¿verdad? Es lo que nos espera en el cielo. Sin embargo, hermanos, si leemos detenidamente el texto, nos vamos a dar cuenta, ya está en la pantalla, hermano, es Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Como está escrito, dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Ni siquiera el científico más capaz, el filósofo más grande de la tierra ha podido llegar a esa conclusión. No ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. En otras palabras, nos da un entendimiento tan claro cuando nosotros creemos las Escrituras. Ahora, observa el versículo 10, hermanos. Esto es importante, porque primero nos ha dicho es lo que ha preparado. Sin embargo, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Ahí está. En otras palabras, está revelado ya a nosotros. ¿De qué está hablando? Bueno, de las cosas que vemos, que logramos entender por fe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nadie estuvo ahí. El apóstol Pablo no estuvo ahí. Los apóstoles no estuvieron ahí. Y el escritor de Génesis, el libro de Génesis, que es Moisés, no estuvo ahí. Y lo creemos porque Dios nos lo ha revelado a nosotros a través de las Escrituras. Por eso el tesoro más grande que tenemos en la tierra, hermanos, tristemente, hermanos, se vende mucho. Y digo tristemente porque es el libro más vendido, año tras año, en todo el mundo. Y es el menos leído, hermanos. Y no lo conocemos. Y estamos luchando por los tesoros de la tierra. Y aquí tenemos nuestro tesoro. Es el tesoro más grande que tenemos. En otras palabras, hermanos, el Señor nos ha dejado su palabra y nosotros lo creemos. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, no nos las revelará, ya nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, regresemos al versículo 6. Ahí, si usted abrió su Biblia conmigo en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Regresemos al versículo 6. Dice el Señor: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, hablando el apóstol Pablo, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría. Esa sabiduría es la que Dios ha preparado para nosotros y nosotros llegamos a la conclusión y creemos lo que está escrito porque es la palabra del Señor. ¿Cómo nos reveló que el mundo viene de Dios? Bueno, por su palabra, hermanos. Y la palabra de Dios es la sabiduría que nos ha revelado, hermanos, lo que nosotros ahora entendemos, su palabra. De esa manera, hermanos, sabemos quién creó el mundo. Porque no podemos de otra manera, hermanos. Podemos estudiar la tierra. Usted puede ir a la universidad. De hecho, animamos a los muchachos que estudien. No se queden como nosotros, peleando por unos cuantos dólares, ¿verdad? El patrón dice, yo pago 18. Bueno, si está 17.95, el mínimo ya 5 centavos me quiere pagar más y todavía presume que
Así son los patrones. No se queden ahí, vayan a estudiar. La ciencia es buena, pero no se les olvide que no hay ciencia allá afuera que nos pueda enseñar acerca de cómo empezó el mundo, hermanos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestra fe, hermanos, nosotros sabemos que Dios creó el universo, y nuestra fe, mis amados amigos, mis amados hermanos, no está fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, nosotros no estamos, usted no viene aquí para escucharme a mí. Esa es la idea, hermanos. Regrese a Génesis, por favor, hermano, 1:1, y observe, esta no es la sabiduría de su siervo. Esto no es la sabiduría de un hombre bien pensante. Esto no es la sabiduría de alguien, de algún gran filósofo. Ojalá nos hagamos famosos, pero no por nosotros, sino porque la palabra de Dios se expone tal como es. Esta es la sabiduría de Dios, hermanos. O sea, nuestra fe, la fe suya, la fe mía, no debe estar basada en la sabiduría de los hombres. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, hermanos, sino en el poder de Dios. Y aquí está el poder de Dios, hermanos, de una manera llamativa, hermanos. Y uno se pregunta, ¿es grande tu Dios? Sí, hermano. Es el más grande de todos. De hecho, la palabra Dios ahí, en el original dice el fuerte. Así dice, hermanos. En la canasta de ¿cómo se llama? De raíces que tiene. Surge ahí una palabra que dice el fuerte. En otras palabras, leemos el texto, en el principio creó el fuerte, el poderoso, hermanos. A ese nos humillamos. No nos humillamos ante nadie. Y si alguien se atreve a humillarlo a usted, tranquilo, ¿qué le pasa? A veces la gente se cree las cosas. Oh, nos están discriminando. Bueno, porque usted cree que lo están discriminando. Si yo le dijera a usted esta mañana, usted es una naranja. Bueno, si usted cree que es una naranja, es su problema. Usted tiene problemas psicológicos, porque usted no es una naranja. Usted es alguien especial, tiene un Padre en los cielos que le ama, que le cuida, que le protege, y ha puesto su espíritu en su corazón. Por eso, por su palabra, hermanos, sabemos que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque nadie de los seres humanos estuvo ahí para verificar. Y cuando usted escucha a los científicos decir hace 1,000 millones de años, hay que sospechar de eso, hermanos. ¿Cómo 1,000 millones de años? ¿Y cómo es que ahora nos dicen el globo se está calentando, el clima está cambiando? ¿Y qué nos garantiza que hace 1,000 millones de años el clima era otra cosa? ¿Y quién lo va a ir a verificar? Nadie, hermanos. Creemos en el Señor. Ningún ser humano estuvo ahí para verificar lo que Dios hacía. Moisés no estuvo ahí en el principio. Por eso, Hebreos, al que es importante ir, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 3, vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos acompañen en la pantalla. Este texto es bien importante. Hebreos 11, versículo 3, y también lo vamos a colocar en la pantalla, hermano, por favor. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: por la fe entendemos. Ahí está, hermanos. ¿Sabe por qué nos ahogamos en un vaso de agua, hermanos? Porque no tenemos conocimiento. Es posible que tengamos cierta fe, pero no tenemos conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, el Señor lo ha dicho claramente, el pueblo perece. Si el pueblo perece, pongámoslo en contexto nuestro, si la congregación perece es por falta de conocimiento.
Bajémoslo a un núcleo más pequeño, la familia. Si la familia perece, es por falta de conocimiento. Bajémoslo a un núcleo más mínimo, el padre de familia. Si el padre de familia falla en sus decisiones, en lo que hace, es por falta de conocimiento. Y no hay mejor conocimiento que humillarse bajo la mano poderosa de Dios, porque Él los exaltará a su tiempo. Así que, si usted se encuentra culpable ante la palabra de Dios esta mañana, lo mejor que puede usted hacer es decir: Padre, no he sido el padre de familia que debo ser, y lo reconozco. Y aquí está. Es culpa mía. No es culpa de ella. No es culpa de los niños. No, es culpa mía. ¿A quién envió el Señor a trabajar, hermanos? Al padre de familia. Sí. Y a la esposa a gastar. La gente dice: no, eso no es así. Vaya a las escrituras, no me mire a mí, no se enoje conmigo. ¿Qué le dijo? Con el sudor de tu frente ganarás el pan diario. Así le dijo. ¿Y a la mujer qué le dijo? Le dijo: y tú también, que me vas a trabajar 8 horas. Ojo, no estoy diciendo que sea malo que vaya a trabajar. Es un tema totalmente diferente. Lo único que estamos viendo es que es un reino. Y el rey ha dicho las palabras necesarias para que nos incrustemos nosotros como joyas, hermanos, en su corona. Mi gloria sois vosotros, dice el Señor. Ahora, eso no significa que el Señor no nos perdone o no nos bendiga. Lo que sucede es que a veces hay ciertas bendiciones que perdemos. Sí, piénselo por un momento. Usted sale a trabajar 9, pónganmelo así, 8, 10, 12, 16 horas al día. Y su niño, el bebito, llega usted en la noche y ha crecido 16 horas más. Ahora multiplíquelo por 5. Ahora multiplíquelo por 20. Multiplíquelo por 365. Luego multiplíquelo por 15, por 18. Toda esa bendición se la perdió usted. Nos la hemos perdido. Ahora imagínense que los dos se van y nunca miran a sus hijos. Cuando crezcan, usted se va a sentir triste. Alegre porque han crecido, usted hizo algo. Pero triste porque perdió ese pequeño espacio. Me acuerdo del niño mayor que me levantaba a ir al trabajo y se levantaba conmigo y decía: pa, no te vayas. Subamos las gradas. Ok, pero ya me tengo que ir. Volvamos a bajar y volvamos a subir y volvamos a bajar, y así nos la pasábamos. Y yo tenía que agachar la cabeza ante el patrón y decirle: disculpe, ¿verdad? Pero perdemos eso, y Dios no quiere que usted pierda eso. Los que empiezan a tener niños, piénsenla bien, busquen al Señor. El Señor bendice de muchas maneras. Lo que sucede es que a veces se nos olvida Dios. Bueno, regresemos al punto que estamos hablando aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Decíamos: por la fe entendemos. ¿Por qué entendemos? Porque tenemos conocimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está. ¿Por qué entendemos? Bueno, por la fe, mis amados hermanos. Y les vamos a pedir que aquí hay una botella sellada. Muy bien, ahí está. Que nos socorran a nuestra hermana ahí, por favor. Por la fe, hermanos, entendemos. Fe en la palabra de Dios, hermanos. Esto que tenemos aquí, regrésame a Génesis 1:1, hermano. Esto que tenemos enfrente en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros tenemos fe que eso es verdad, hermanos.
Si descuidamos eso, vamos a tener graves problemas en nuestra vida personal. Por fe. Por fe entendemos, hermanos, y por fe en su palabra. Su palabra, mis amados hermanos, la palabra de Dios, la palabra del que creó todo, Dios, su palabra, hermanos, es la autoridad que nos dirige, hermanos, hacia la dirección necesaria. Por eso, hermanos, esta creación es estrictamente hablando, como dijimos al principio, es superior a la razón. No podemos lograr entender eso, hermanos. Nosotros ahora entendemos cómo enchufar una electricidad. Sabemos lo que es energía. Usted lo sabe. Si no lo sabe, mire, agarre pele uno de esos cables que se conectan, lo enchufa ahí y agárrese. Y va usted a saber va a saber usted lo que es energía. Pero antes de eso no había nada, hermanos. Absolutamente nada. Hoy sabemos lo que es un vacío. Pasamos por un lote y decimos, hay un lote vacío. Pero en realidad no está vacío, ahí hay tierra. Bueno, abramos un agujero, pasamos al otro lado y salimos al otro lado del planeta y también ahí hay tierra. Si no se llama tierra, se llamaría lunar o lo que sea, ¿verdad? A lo que se le ponga allá en lo cósmico. No sabemos lo que es vacío. Y de hecho, nosotros, hermanos, es algo curioso. Sí, arregle su casa un día de estos, ¿verdad? Porque hemos visitado y parece que no arreglan. Bueno, arregle su casa un día de estos, bien arregladito. 15 días y usted tiene un montón de cosas ahí. Está lleno. O sea, no sabemos lo que es vacío. Pero acá, hermanos, Dios, en el principio, creemos eso. Dios trajo algo a la existencia, estrictamente hablando, superior a lo que podemos entender. No hay manera de comprenderlo, hermanos. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Porque es bueno saberlo, hermanos. Primero, hermanos, ¿qué nos sugiere la creación? Nos invita, hermanos, a creer, a confiar en la providencia de Dios. La providencia, hermanos, de un Dios creador. Si usted se fija y usted hace la pregunta a las escrituras son claras, hermanos. El primer versículo nos dice quién creó las cosas. Eso es lo primero. A partir de ahí, hermanos, a partir del versículo 1 en adelante, nos dice cómo lo hizo, hermanos. Porque a veces preguntamos, ¿y cómo le habrá hecho? Bueno, de esta manera. Así empezó. Exactamente no pudiéramos llegar a esa conclusión. Pero sí Él hizo, Él llamó. Y de hecho el versículo 2, hermano, por favor, y usted va a anotar ahí un texto bien conocido, ¿verdad? No debe faltar en nuestro estudio bíblico. El Espíritu de Dios, hermano. El Espíritu de Dios se movía. Todo estaba oscuro. Dios llama a las cosas que son como si fuesen. Tierra, y la tierra debió haber aparecido, hermanos. Así como dice en el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió, hermanos? Se hizo la luz. El poder de Dios. Este es nuestro creador, hermanos. Por lo tanto, el Espíritu de Dios estaba ahí, hermanos. Estaba Dios, hermanos, trabajando cómo llevar a cabo todo. Una vez que se trajo el producto, ahora había que formarlo. Y el Espíritu de Dios, que no tenemos el tiempo para estudiarlo, pero se lo dejo de tarea. El Espíritu de Dios, según las Escrituras, pintó los cielos, hermanos. Colocó los planetas. Colocó las estrellas, le dio, cuando nosotros salimos allá a la montaña y vemos aquello tan bonito, hermano, le dio el color, hermano. Y el Espíritu de Dios, regresemos al versículo 1, hermanos. ¿Qué nos sugiere la creación? Nos invita, hermanos, a creer en la providencia de Dios. Nos invita, hermanos, a creer en la providencia.
Y esta providencia, para no darle muchas vueltas, la providencia de Dios, hermanos, abre las puertas, como el pueblo de Dios ante el mar Rojo, hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia? Donde se les abrió el camino, pudieron pasar al otro lado. Bueno, la creación nos invita a creer en la providencia de Dios, y la providencia de Dios abre el camino, hermanos, para la redención de cada uno de nosotros y darnos el perdón de nuestros pecados a través de Jesucristo, hermanos. Y si usted se pregunta qué es providencia, solo llévese esto en su corazón esta mañana. Es la suprema sabiduría que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos, hermanos. Dios está en control, mis amados hermanos. El mundo está al revés, pero Dios sigue estando en control. Tu mundo puede estar al revés, pero Dios sigue estando en control. Posiblemente estás en problemas, pero Dios sigue teniendo el control. Tal vez hay pecado en tu vida, Dios sigue teniendo el control. Regresemos a Él. Tal vez estás en dificultades esta mañana y piensas que no hay salida. Dios sigue estando en control. Así que les invitamos a ponernos de pie, hermanos, y meditar en lo que hemos escuchado esta mañana. Y si hay algo que nos impide creer en el Señor, esta mañana es importante, ya que Él nos da la oportunidad una vez más de acercarnos a Él y arreglar nuestras vidas con nuestro Padre Celestial. Que Dios los bendiga, hermanos. Cantamos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Bueno, la invitación ya es hecho. Si hay alguien entre nosotros que gustaría hacer el próximo paso en sus vidas para servir a nuestro Señor Jesucristo, a ir a bautizarse, diciendo, clarificando que nuestro Señor Jesús vino y murió por nuestros pecados, o si hay un hermano que necesita oración por algo, puede mantenerse de pie mientras los demás toman su asiento. Hermano. Bueno, los hermanos que están cargados de la cena pueden pasar y que Dios les bendiga.
Buenos días, hermanos. Después de haber escuchado la palabra de Dios y haber alabado al Señor, vamos a ir a otro mandamiento que nos han dejado para el primer día de semana, que es la Santa Cena. Así que les pido a todos los hermanos que preparemos nuestra mente y corazones para recibir la Santa Cena como es debida. Y en eso vamos a estar leyendo en Mateo. Vamos a Mateo 26, 17 en adelante. Y la palabra dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que coman la Pascua? Y él dijo: id a las ciudades a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidamente, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Y entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro, y le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. El hermano que va a orar por el pan bate. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre, hoy en este primer día de la semana venimos un grupo de sus hijos. Pon en sus manos este pan sin levadura, el cual simboliza el cuerpo de su único Hijo amado Jesucristo, el cual fue crucificado en el Calvario para remisión de sus pecados. Mi Padre, ponemos en sus manos a cada hermano que tiene la dicha de ser partícipe de este momento. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre único y poderoso de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la lectura, dice lo siguiente: y mientras comía, tomó Jesús, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que le beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. El hermano que va a orar por el jugo que Cerramos nuestros ojos, hermanos, y dirigimos nuestro rostro. Oremos con mucha fe. Señor, Padre y Dios Todopoderoso, Creador de todos los cielos y la tierra, gracias, Señor, le damos por permitirnos estar reunidos aquí como su pueblo para alabar el Espíritu y verdad. Señor, gracias por participar y para conmemorar este momento de la Santa Cena. Señor, le pedimos que bendiga este jugo de la vid
el cual simboliza la sangre preciosa de su Hijo amado, la cual fue derramada en la cruz del Calvario, y que bendiga también a todos aquellos que vamos a participar, y también bendiga a todos aquellos que no están presentes. Todo esto, Señor, se lo pedimos bajo el bendito nombre, sobre todos los nombres, de nuestro único y Salvador, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Después que hemos participado de la Santa Cena, tenemos un mandamiento que son las ofrendas. Y para eso vamos a estar leyendo la primera de Corintios. En el 1 Corintios 16 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de la Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y en 2 Corintios 9:6 también dice así: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Con este mente no vamos a ir, vamos a orar por las ofrendas que van a ser colectadas por los hermanos. Oremos. Amadísimo Señor, Creador del cielo y la tierra, ante ti esta mañana, Señor, dándote gracias por permitirnos, Señor, estar en tu servicio, Señor, del primer día de la semana. Te pedimos, Señor, que bendigas cada uno de los que vamos a participar en las ofrendas, Señor. Bendice las ofrendas también, Señor, y bendice las manos donde van a quedar las ofrendas para que sean para las necesidades de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que si alguno por cualquier circunstancia no puede participar en este momento, Señor, en este día, que lo pueda hacer próximamente, que le provee un trabajo, cualquier cosa para que pueda gloriarte también, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. El hermano que nos va a tener la palabra de oración se queda con nosotros. Dios lo bendiga más. Amén. Antes de la oración final, hermanos, tenemos una petición del hermano Antonio López. Vamos a orarle a Dios para que la mejore. Está un poco mal de salud en El Salvador. Oremos.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, hoy y siempre. Padre, le pedimos, Señor, primeramente, que le des la sanación a la mamá del hermano que está delicada de salud de Jesús. También le damos las gracias, Padre, porque nos dio la oportunidad de estar en este lugar para alabar y glorificar su santo nombre. También le pedimos, Señor, que bendiga a los niños, ancianos, a diáconos en general. También, Señor, le pedimos que bendiga a todos aquellos que predican su palabra que nos lleva siempre a la familia. Señor, hoy que vamos a dirigirnos a nuestros hogares, le pedimos que nos guarde y nos lleve su vida, para que el próximo fin de semana, primer día de la semana, domingo, estemos nuevamente reunidos en este sitio para alabar y glorificar su nombre. Todo esto, Señor, se lo pedimos y le damos las gracias. En el santo nombre de su amado Cristo Jesús. Amén. Estamos